En el París del siglo XIX, el opio no era solo un placer recreativo, sino que también servía como una herramienta de exploración mental para muchos artistas. Ya fuera consumido como láudano o fumado en pipa, el opio ofrecía una vía de escape de la realidad cotidiana y una puerta de acceso a los ámbitos esotéricos y místicos. Pero, ¿qué atrajo a los artistas simbolistas a esta sustancia? ¿Y cómo influyó en su expresión creativa? Es en este contexto donde surgió una de las obras de arte más enigmáticas de todos los tiempos, en la que profundizaremos hoy. La aparición de Gustave Moreau es una obra maestra, cuyo significado completo sigue siendo esquivo hasta hoy, y que revela un universo de símbolos ocultos y significados profundos. ¿Qué mensajes intentaba transmitir Moreau a través de esta intrigante pintura? ¿Por qué esta mujer señala una cabeza decapitada mientras flota en medio de una habitación? Intentaré abordar estas y muchas otras preguntas a lo largo de este video, así que quédate hasta el final para descubrir cómo una pintura aparentemente sencilla puede encerrar significados ocultos tan profundos. Comencemos. El láudano, una mezcla de opio y alcohol, junto con el opio fumado en pipa, eran formas comunes de consumo en el París de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX. París, conocida en aquella época como la capital del opio, albergaba numerosos fumaderos de opio y círculos artísticos, donde esta sustancia se consumía ampliamente. Los efectos del opio incluían una intensa relajación, euforia y visiones alucinatorias, lo que lo convertía en una herramienta valiosa para los artistas que buscaban trascender los límites de la realidad cotidiana. Uno de los defensores más destacados del consumo de opio fue Théophile Gautier. En su obra El Club de los Comedores de Hachís, Gautier narra sus experiencias con diversas sustancias psicoactivas, incluido el opio. Describe cómo el consumo de opio abría las puertas a nuevas realidades y estados de conciencia, permitiéndole acceder a visiones y sensaciones más allá del alcance de la mente sobria. Goya habla de un mundo de sueños intensificados, donde las imágenes y los sonidos adquirían una nueva profundidad y significado, influyendo directamente en la percepción artística y literaria de su época. Odilon Redon, otro destacado simbolista, también estuvo influenciado por el opio. Sus obras suelen reflejar un mundo de sueños y pesadillas, donde la realidad se distorsiona y se fusiona con la fantasía. Redon utilizó la iconografía para explorar la psique y los misterios de la mente humana, creando imágenes que resultaban a la vez inquietantes y fascinantes. Sus litografías y pinturas revelan un mundo interior complejo y a menudo inquietante, influido por sus experiencias con el opio y otras prácticas espirituales. Gustave Moreau, aunque no dejó registros detallados sobre su consumo de opio, era conocido por estar profundamente inmerso en este entorno cultural. Moreau se distinguió por su profunda exploración de temas psicológicos y místicos en su obra. Su inclinación a representar visiones interiores y un simbolismo complejo puede entenderse como parte de esta búsqueda simbólica y espiritual más amplia. Un tema recurrente en la obra de Moreau es la exploración de la psique y los estados alterados de conciencia. La aparición, una de sus obras más famosas, es un claro ejemplo de esta inclinación. En esta pintura, Moreau representa a Salomé en un estado casi trance, señalando la cabeza decapitada de Juan el Bautista, que flota como una visión fantasmal. Esta escena no solo es un testimonio de la maestría técnica de Moreau, sino también una ventada a su obsesión por los temas subconscientes y sobrenaturales. Moreau trabajó en esta obra durante varios años, creando múltiples versiones y estudios antes de completar la pintura que conocemos hoy.
Este proceso meticuloso refleja su intento de capturar una visión interior compleja, combinando elementos de distintas culturas y épocas para crear una imagen ricamente simbólica. En esta obra, Moreau se centró en representar a las mujeres como portadoras del mal, utilizando la historia bíblica de Salomé. El Nuevo Testamento relata los acontecimientos ocurridos durante el banquete de cumpleaños de Herodes Antipas, gobernante de Perea y Galilea, desde el año 4 a.C. En el banquete, Salomé, hija de Herodías, baila para los invitados. Su danza resulta tan cautivadora que Herodes le ofrece concederle cualquier deseo, incluso parte de su reino. Sin embargo, siguiendo el consejo de su madre, Salomé pide la cabeza de Juan el Bautista, quien había sido encarcelado por criticar a Herodías. Finalmente, aunque Herodes se sentía profundamente incómodo con la situación, su deseo fue concedido, y Salomé recibió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Durante la Edad Media, Salomé se convirtió en el modelo de la mujer perversa, simbolizando la lujuria y el vicio, y encarnando el arquetipo de la femme fatale. En la aparición, Salomé se convierte en un símbolo de la sensualidad, como una diosa de la locura eterna. El propio Moreau afirmó que Salomé representa a una mujer eterna que advierte de un destino terrible a quienes sitúan sus valores e ideales por debajo de la sensualidad y la indiscreción. Así, en esta pintura, el tema adquiere un fuerte significado moral. Moreau no se limita a mostrar la maldad de la mujer ni la cabeza decapitada de Juan el Bautista, como hicieron muchos artistas que buscaban destacar su sacrificio y santidad, sino que otorga mayor protagonismo al simbolismo que encarna Salomé. Ahora que conoces el contexto de esta pintura y el tema que el artista quiso abordar, quizá te estés preguntando por qué esta obra es tan diferente de las demás que he presentado a lo largo de este video. La historia relata que la cabeza de Juan el Bautista fue presentada en una bandeja, y muchos otros artistas la han representado de esta manera. Entonces, ¿por qué este artista decidió representarla como una cabeza flotante? ¿Y qué significa esto? Gustave Moreau utiliza una técnica en la que las arquitecturas se representan casi como grabados, superponiéndolas con elementos decorativos procedentes de numerosas religiones y culturas, budista, fenicia, románica, bizantina, entre otras, creando una apariencia muy ecléctica y ornamental que hace que esta obra sea verdaderamente única. Algunos autores creen que la decoración del espacio que simula el palacio de Herodes se inspiró en la ornamentación de la Alhambra de Granada. Moreau aborda la escena de la ejecución del Bautista en 3 composiciones que, vistas en conjunto, pueden entenderse como la sucesión de distintas fases del acontecimiento. En este contexto, la aparición representa la segunda fase del relato. En esta versión, el cadavérico rey Herodes se sienta en su trono, supervisando la escena desde el extremo izquierdo. Herodías se encuentra presuntamente a sus pies. Y más al fondo, se representa a un músico que acompaña la danza de Salomé. En el extremo derecho se encuentra el verdugo, con la sangre de Juan aún manchando su espada. En primer plano, vemos a Salomé terminando su danza, casi desnuda, con los brazos extendidos, señalando la venerada cabeza de San Juan el Bautista, como si se tratara de una alucinación. Su cuerpo está adornado con una abundancia de joyas y ornamentos estratégicamente colocados. El suelo no solo está cubierto de flores, sino que también está manchado por la sangre que gotea de la cabeza decapitada. En el centro de la composición se encuentra el enfrentamiento entre Salomé y la cabeza de Juan. Incluso podría aludir a la cabeza de Cristo, ya que la ejecución de San Juan suele entenderse como un preludio de la crucifixión de Cristo. Esta versión posterior al óleo presenta la escena con mayor claridad,
aunque la pantera ha sido desplazada para sustituir al músico y el fondo es bastante diferente. Años antes de crear esta pintura, Moreau ya había representado a Salomé en obras anteriores. Aunque ambas escenas transcurren en el mismo escenario, existen diferencias notables, como la posición del trono de Herodes y, por supuesto, el hecho de que Salomé aún no ha reclamado la cabeza de Juan como recompensa por su danza exitosa. Salomé bailando ante Herodes es una de las pinturas más ricas desde el punto de vista iconográfico jamás realizadas, y no resulta sorprendente que algunos críticos la hayan calificado de fantasmagórica. Uno de los aspectos que hace que esta pintura resulte tan intrigante es su ambigüedad. No está claro qué momento del episodio bíblico se representa. Se trata de la visión de Salomé al final de su danza, anticipando cómo se verá cuando la cabeza de Juan le sea presentada, ¿o es que Juan ya ha sido decapitado? La pintura podría reflejar el sentimiento de remordimiento de Salomé por su cruel petición. Pero, ¿quién está teniendo realmente esta visión? ¿Solo Salomé o también los demás personajes presentes? Incluso se ha afirmado que la escena no remite a ningún pasaje específico del relato bíblico, sugiriendo que es más bien el resultado de alucinaciones asociadas al consumo frecuente de opio. Aunque esta acusación nunca ha sido demostrada, ha persistido durante años. En cualquier caso, Moreau presentó su propia interpretación personal de esta historia y su estilo distintivo inspiró posteriormente a muchos otros artistas. Me encantaría conocer tu opinión. ¿Crees que el consumo de opio pudo haber influido en su visión de esta escena? ¿O simplemente quiso representarla de una manera diferente a la de los artistas anteriores? Me encantaría leer tus reflexiones en los comentarios. Muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Como siempre, deja un like si te ha parecido interesante y no olvides suscribirte para no perderte el próximo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.